Buenos días a todos los que se están conectados. Le damos la bienvenida a este programa en vivo de Latina Noticias Digital. Hoy tenemos un tema de gran relevancia que ha estado en boca de todos en los últimos días, ya que desde hace varios meses la banda criminal El Tren de Aragua ha estado operando en el Perú y en varios países de la región, realizando cosas como extorsiones a empresarios de diversos rubros, entre otras cosas. Sin embargo, lo que ha captado aún más la atención es la reciente fuga de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, líder de esta organización criminal, quien escapó del penal de Tocorón en Venezuela a través de un túnel y se cree que se dirige hacia el Perú. Para conocer más detalles sobre este tema y ampliar nuestra comprensión, contamos con la presencia de Rona Rísquez, destacada periodista de investigación venezolana y autora del libro El Tren de Aragua. Rona, gracias por estar con nosotros hoy y para que nos des una perspectiva más profunda sobre esta situación, ¿no? Para iniciar, ¿cuáles son los datos más importantes que deberíamos conocer los peruanos sobre el niño guerrero, ¿no? ¿Cómo es este tipo? Ok, sí, gracias por la invitación. Bueno, no hay mucha información, o sea, la información que hay es que es la persona que lideraba esta organización desde su creación, que estaba preso en la cárcel de Tocorón, que pues obviamente es una persona que tiene un gran liderazgo, una gran ascendencia sobre el grupo y por eso pues se había ganado el respeto de no solamente las personas que estaban en prisión, sino los que han los miembros de la organización que operan en otros países de la región. Para muchos es una persona que tiene acciones humanitarias, que los ha ayudado, que los ha apoyado, y pues obviamente para otros es la persona que da las instrucciones para realizar ciertas actividades ilegales fuera de la prisión. Entonces, bueno, hay como una visión allí, pues, digamos Polarizada. que las dos caras de esta persona, ¿no? Ahora, para dejar en claro, él no ha creado el Tren de Aragua, él no, o sea, él es ahorita el líder, más no creó esta organización. Y sí, claro, él la creó junto a otras cuatro personas que se encontraban también o con las que coincidió en la prisión a finales de los años o entre finales de los años de 2000, de la primera década del 2000 y el comienzo de la segunda década del 2000. Ahora, más o menos, puedes conocer el perfil de este tipo. Sí, un poco lo que te comentaba, o sea, es una persona que pues está involucrada o cumplió una condena se le señalaba de 12 delitos, distintos tipos de delitos. Luego ahora que no está en la prisión, pues se le está responsabilizando de otros delitos distintos también, extorsión, secuestro, organización de grupo criminal. Entonces, bueno, es una persona que ha tenido digamos que una trayectoria vinculada a la actividad delictiva, incluso al parecer estando dentro de la prisión. Ahora, se sabe que Héctor Guerrero escapó de la prisión de Tocorón en Venezuela. ¿Nos puedes describir un poco cómo era este lugar que le permitió escapar? Se dice que esta cárcel tendría un casino, un club nocturno y hasta un zoológico, que tendría tigres y todo esto. Sí, tenía como eso, zoológico, discoteca, canchas de deporte, comercios, sí, era como una pequeña ciudad en realidad. Y pues también tenía un túnel que descubrieron las autoridades y este túnel aparentemente habría sido usado por él y otros miembros de la organización para escaparse. Esa es la versión que han dado las autoridades venezolanas. He podido escuchar en unas entrevistas a analistas venezolanos donde sugieren que en realidad el operativo que se realizó en Tocorón fue un montaje para permitir la huida de cabecillas de esta banda criminal. Entonces, ¿qué crees que significó la operación de liberación Gran Cacique Gaicabupuro, que se llama, en la cárcel de Tocorón para el Tren de Aragua? Mira, yo creo que fue un golpe para la organización porque el penal era la base de operaciones de la organización, era el sitio donde había nacido la organización. Y además, lo que sí es un hecho concreto, o sea, saber si fue una cosa planeada o una cosa para tapar algo, eso no tenemos manera de saberlo en este momento. Lo que sí fue un hecho concreto es que la cárcel fue tomada y desalojada. Y pues lo que no ocurrió fue la captura o allí no estaban por lo menos los jefes de la organización. Ujú. Y ahora, por otro lado, ¿qué crees que significó para el gobierno, ¿no? Este operativo. Bueno, para el gobierno es como da una muestra o una señal de una posible intención por combatir a los grupos armados, a los grupos criminales que están operando en el país, o sea, y en especial en este caso al Tren de Aragua, al que el gobierno incluso nunca mencionaba. Entonces, esto todo obviamente tiene un mensaje que es interesante. Ahora ya yéndonos un poco más, entrando en las cabezas, ¿no? ¿Quién es alias Mamut? Las autoridades peruanas señalan que Héctor Prieto, alias Mamut, representa a uno de los líderes del Tren de Aragua, siendo el 3, me parece que algo así han comentado.
¿Qué sabes tú del de Mamut? Es una, o sea, es una ficha importante, es una figura importante, pero definitivamente no es, dentro de la prisión había 3 jefes y fuera de la prisión hay otros 3 jefes de la organización y él no está en, o sea, ni en los 3 jefes de la prisión ni en los 3 jefes de afuera, o sea, él puede estar en un escalón quizás un poco por debajo de esto. Ahora, a ver, no sé si tienes, bueno, lo tienes ahora a la mano, ¿cuál es el organigrama actualmente del Tren de Aragua? Sí, bueno, el organigrama es básicamente los jefes que están, que son los jefes de toda la organización. Luego están los 3 jefes que estaban dentro de la prisión y dentro de estos 3 jefes destacaba o destaca el niño guerrero. Y después vienen otras jerarquías que están debajo, que son una especie de lugartenientes o de personas que son las que se encargan de la vigilancia y de la seguridad de la estructura. Eso es más o menos ¿Nombres? nombres de qué, de las De personas. los tres jefes de ahí, como para ir visualizando este organigrama, ¿no? No, no, bueno, el nombre del principal es Héctor Guerrero. Luego, pues en el caso de los que estaban en la prisión, no tengo los nombres de los que estaban en la prisión, solo tenía la información de que había 2 más, aparte de Guerrero, como jefes. Ellos lograron escapar en este también, en este... Bueno, no, tengo circula- entendido que no, no, o sea, hasta ahora las autoridades no han informado, o sea, dicen que han recapturado a más de 90 personas, pero no hay información acerca de la identidad ni el vínculo de estas personas con la organización delictiva. Ujú. Ahora, cuál es tu opinión sobre esta banda, cómo se ha desplegado esta banda criminal aquí en el Perú? Porque muy rápido ha tomado varias, por así decirlo, varios rubros delictivos y por todos lados, ¿no? Por eso es que incluso ahora estamos en estado de emergencia en algunos distritos aquí en Lima, en la capital. Sí, bueno, yo creo que un poco tiene que ver con que es una banda que tiene una gran capacidad de adaptación, que es capaz de entrar y de involucrarse en casi que cualquier delito, tiene un portafolio súper amplio de delitos, lo cual no es común en los grupos criminales. Y esto le permite, por ejemplo, en el caso de Perú, tengo entendido que han incursionado en el gota a gota. Ese es un delito que ni siquiera en Venezuela prácticamente existe. Entonces, que ellos estén incursionando en el gota a gota es una muestra de esto, pues de que ellos identifican cuáles son las actividades en las que pueden generarle renta en cada país y como tienen facilidad de adaptación, pues simplemente incursionan en esas actividades y las ponen en práctica. Ujú. Ahora, ¿cómo crees que deberían tú, y que has prácticamente vivido desde adentro allá en Venezuela, que es donde ha empezado, cómo deberían actuar las autoridades peruanas al conocer la liberación del niño guerrero y su posible ingreso a Perú? No, bueno, hablar de que va a ingresar a Perú o a otro país pues es especulativo, no sé, eso no hay manera de afirmarlo, ¿no? Y yo creo que en general pues yo no soy policía ni experta como para darle una recomendación a las autoridades. Básicamente la recomendación en general, que no es una recomendación, sino que bueno, que es lo que creo que hacen los cuerpos de seguridad, es trabajar en cooperación, o sea, es compartir información, es trabajar en alianza y no para solamente enfrentar al Tren de Aragua, sino para combatir al crimen organizado en general, porque entendamos que el crimen organizado y los grupos de crimen organizado no tienen ni nacionalidad ni frontera, ni tampoco tienen, o sea, pueden operar desde cualquier país, se conectan, trabajan en redes, operan en redes, entonces esto pues es lo que lo que deben atender los estados si es que desean combatir al crimen organizado. Ahora, con este operativo que hubo en Tocorón, ¿tú crees que es el inicio del fin del Tren de Aragua o simplemente estamos o sea, estamos como muy al inicio para poder combatirlo? Porque si bien no son, o sea, se han desplegado por casi todo este sector de Latinoamérica. Yo creo que hay que esperar, yo creo que hay que esperar para poder hacer afirmaciones acerca de qué va a pasar o qué significa. De que fue un golpe importante, pues yo creo que lo fue porque o sea, en la cárcel era su base de operaciones. Sin embargo, hay que esperar para ver qué va a ocurrir. Ya, listo. Más bien, muchas gracias por tu tiempo y sé que tienes entrevistas por todos lados porque ahorita esto está en súper coyuntura. Gracias por tus Gracias minutos, a ti. Rona. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.